Ahora les contamos que Álvaro Noboa anuncia que acudirá nuevamente al Tribunal Contencioso Electoral, una vez que el Consejo Nacional no dio paso a su precandidatura a la presidencia de la República para las próximas elecciones. Por el momento, Álvaro Noboa no podrá estar en la papeleta para las elecciones presidenciales del 2021. Noboa quemó su último cartucho al querer participar auspiciado por Justicia Social, pero supuestos incumplimientos de esta organización política en el proceso de democracia interna le dejan afuera. Hasta el 7 de octubre, 6 de la tarde, esta organización política no había inscrito un candidato en reemplazo del originalmente designado, que era el señor Fabricio Correa. Haciendo Noboa el anuncio de su candidatura días más tarde, lo que ya habría sido extemporáneo. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, argumenta que ellos han dado cumplimiento a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, mediante la cual se ordenaba que Justicia Social continúe con el proceso de inscripción de candidaturas, interrumpido porque el CNE puso fin a la vida jurídica del movimiento. Pero esto es claro. Solo aquello que había sido interrumpido por la decisión del Consejo Nacional Electoral, que no era el caso de la candidatura a presidente de la República. Esta iba a ser la sexta postulación del empresario por llegar al sillón de Carondelet, pero al parecer quedará en medio camino. Ustedes los pobres, ¿qué es lo que tienen? Una casa de caña, un televisor y tienen el derecho al voto. Y ahora les quieren robar eso también. Al sacar a Álvaro Noboa, que es su preferencia. El Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano anteriormente impugnaron a Justicia Social. Yo me mantendré en la lucha, pero no nos dejemos robar más. Hay que presentar una impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Así la pelota nuevamente podría regresar a la cancha del Tribunal Contencioso, informó Héctor Romero. El Consejo Nacional Electoral aprobó el presupuesto para las próximas elecciones en $91 millones. En un inicio se habló de $114.317.000, pero se logró una optimización en poco más de 23 millones, al concretar acuerdos con instituciones del Estado que absorberán algunos rubros. Por ejemplo, con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones se dio un ajuste de $4.234.000 y con la Policía Nacional de 2 millones, entre otros. La Fiscalía dio dictamen abstentivo para Jacobo Bucaram Puley en el caso de tráfico de bienes patrimoniales. Sobre este tema y el caso de delincuencia organizada, se refirió el exmandatario Abdalá Bucaram y su abogado en una conferencia de prensa. Durante una rueda de prensa, el abogado de la familia Bucaram insistió que en el caso de delincuencia organizada nunca tuvieron relación alguna con los ciudadanos israelíes que estaban detenidos en la penitenciaría del Litoral y que luego de 3 meses de investigación existiría un informe de la Policía Nacional sobre la muerte de uno de ellos. ¿Qué dice ese informe? Específicamente, quién mató al israelita. Y quien lo mató es el propio compañero. Las formas, cómo, cuándo y dónde y por qué se llegó a esa conclusión consta de este proceso. Dijo que han existido acusaciones sin fundamento. Al tener ese proceso, lo que involucraría es que en el otro proceso de delincuencia organizada quede sin piso, teniendo la Fiscalía que declarar el estado de inocencia tanto del expresidente como de su hijo Jacobo Bucaram. Habló sobre el dictamen abstentivo que dio la Fiscalía a favor de Jacobo Bucaram en el caso de tráfico ilícito de bienes patrimoniales. El dictamen abstentivo, para que quede claro, es simplemente la ratificación de inocencia. Se ha establecido que el señor Jacobo Bucaram es inocente de ese proceso. Presentaron informe en abstentivo acusatorio contra Jacobo Bucaram Puley. Y claro, a mí me acusan porque yo soy dueño de la casa. Pero es obvio que en el informe del fiscal se denota la inexistencia de ningún delito. Y que esto traería consecuencias jurídicas para el Estado ecuatoriano y colombiano. Que la orden con la que fue traído Jacobo Bucaram al país es precisamente la del caso de las vasijas. ¿Saben lo grave que es saber que con una boleta que hoy se ha determinado que Jacobo no tiene participación y que la misma Fiscalía le ha dado un dictamen abstentivo? Informó Roselena Vázquez.
La audiencia de vinculación por delincuencia organizada que se sigue en contra de Jacobo Bucaram y su padre Abdalá Bucaram se desarrolla en Quito. En la diligencia, la Fiscalía busca vincular a 4 personas más a este proceso, entre las que consta el extranjero Sheyman Oren. La investigación fiscal señala que se configuró una organización que incurrió en delitos como enriquecimiento privado no justificado, evasión tributaria, estafa, entre otros. La defensa de Carlos Pareja Cordero, procesado por lavado de activos, señaló que la Corte de Florida de los Estados Unidos determinó hackeo en los correos del abogado y del empresario guayaquileño. El representante legal de Carlos Pareja Cordero, procesado por lavado de activos en caso Petroecuador, informó que la Corte de Florida de los Estados Unidos, a través de una sentencia, ha declarado que existió manejo irregular de la información bancaria por parte de la Unidad Análisis Financiera UAF de Ecuador en las investigaciones. Utilizó fraudulentamente información bancaria financiera de bancos americanos y información que fue obtenida por el hackeo de cuentas de correo electrónico Google y Yahoo con anterioridad al proceso penal. Carlos Pareja Cordero, su hijo y yerno salieron del país antes de que se dicte sobre ellos orden de prisión. Los mismos se fugaron a Perú. Las investigaciones del caso empezaron desde diciembre de 2016. En noviembre, diciembre del 2016 ya se escuchaban los casos de corrupción, ya escuchábamos respecto a la corrupción tanto en Petroecuador o a través de Odebrecht, y todo apuntaba al vicepresidente Jorge Glass, que estaba encargado de todos estos sectores estratégicos. El gobierno de Rafael Correa lo que quiso hacer era crear una cortina de humo y buscar trasladar la corrupción de su gobierno al sector privado. Leonardo Stack, abogado de Cordero, indicó que este lunes 16 de noviembre se realizará una audiencia en la que ha sido convocada Carolina Astudillo, exsecretaria de Cordero. Allí se tomarán algunas medidas. Vamos a solicitar en la audiencia de casación que se revise esto y se declare la nulidad del proceso y la nulidad del documento, y con eso ya no tendría documentación alguna que soporte el mismo, y proceder al archivo del proceso en su totalidad. A través de un comunicado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE indicó que la información que posee se entrega a la Fiscalía General del Estado y tiene carácter de reservada. Informó Valeria Navarro. La Fiscalía podría iniciar una investigación por la emisión de calificaciones erróneas en etapa de metros del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Aparentemente, un funcionario del Consejo de la Judicatura habría cometido un error. Sin duda, a más de uno sorprendió el hecho de que el Consejo de la Judicatura, mediante correo electrónico, notificó a los postulantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia con el puntaje de 87.3 sobre 25, como resultado de la calificación de méritos. Cosa totalmente rara, cuando el reglamento lo que dice es que el total de los méritos se computan o se valoran por un porcentaje de hasta 25 puntos. El constitucionalista Ismael Quintana se ha mostrado crítico al concurso de oposición y méritos desde el inicio. Ya nació deslegitimado, y nació deslegitimado desde que se origina o se fundamenta en una irregular e inconstitucional evaluación que se llevó a cabo el año anterior, fruto de la cual se separó del cargo a 2/3 de los integrantes de la Corte Nacional de Justicia. El exdiputado de la Izquierda Democrática Carlos González es parte de una de las veedurías ciudadanas creadas para garantizar la selección de jueces. De alguna forma, justifica el error cometido por la Judicatura en el campo informático. Una prueba de cómo se iba a notificar los resultados de la prueba de méritos. Y naturalmente en esta prueba constaba una nota supuesta, entiendo yo que por un error humano. Esa nota alguien aplastó el botón equivocado, y entonces ese que era una prueba fue a los 100 postulantes. González comparte criterio con la Judicatura, que el error de buena fe o mala fe sea investigado por la Fiscalía, que ya tiene conocimiento del hecho. El Consejo de la Judicatura también tiene el derecho de presumir que puede ser un error de mala fe. Es decir, alguien puede tener interés de boicotear el proceso. Darío Paladines es otro de los veedores. Él se muestra más exigente. No queremos que nadie interfiera en dicho proceso, es decir, que nadie meta las manos en la justicia para que se designen a las mejores autoridades. Quintana
da una salida. Una actuación responsable debería ser declarar desierto este concurso. Informó Héctor Romero. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley de Servicio Público que respalda la estabilidad laboral de los funcionarios, a pesar de que tengan mora con instituciones públicas. Con 125 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley de Servicio Público, en la que se establece que ningún funcionario sea despedido por mora en deudas que tenga con gobiernos autónomos descentralizados, servicio de rentas internas, Banco Central, entre otros. Quitarle el empleo a una persona o impedirle trabajar no son medidas adecuadas para recuperar un crédito de difícil cobro. Durante la votación se presentaron testimonios de trabajadores que habrían sido despedidos por no pagar la luz. Nos sacaron un informe aduciendo porque debíamos la luz, o sea, con eso lo sacaron a nosotros. O sea, pagué enseguida y presentamos y nos dijeron que ya estábamos afuera, que ya no podíamos hacer nada. Por estar atrasado 10 días al Ban Ecuador, me sacaron de mi trabajo. Asambleístas consideran que esta reforma es indispensable debido a que existía un vacío legal. Sin embargo, la reforma sí establece multas, intereses, entre otras medidas para quienes tienen moratorias. La normativa también nos invita a ser responsables con nuestras actuaciones, nos invita también a que no solamente tengamos un derecho, sino también un deber como ciudadanos. El COVID-19 puso en la mesa de la función legislativa la discusión de ciertas realidades. Los efectos de la pandemia, la paralización de las actividades generadoras de recursos, hizo que haya una ostensible demora en el pago de las remuneraciones, al menos en el ámbito público. Por ende, el servidor público que no tenía su sueldo a tiempo, con justa razón, iba a quedar en mora en el cumplimiento de las obligaciones crediticias. Las reformas que se ejecutaron a la LOCEP fueron enviadas al Ejecutivo para su sanación y objeción, informó Valeria Navarro. Hasta este jueves, los afiliados pudieron solicitar un diferimiento en el pago de sus préstamos hipotecarios sin el pago de intereses, como lo dispone la ley humanitaria. El BIES recibió 3.209 solicitudes y presenta una alternativa para quienes aún no han logrado conseguir una plaza de trabajo. Desempleado en diciembre de 2019 y tuvo la suerte de conseguir otro días antes de la pandemia en una cooperativa de transporte de carga, pero no con el mismo sueldo. La deuda de mi casa es de como $55.000. Yo lo saqué a 25 años. Y según la ley de apoyo humanitario, este jueves vence el plazo para solicitar el diferimiento de pagos vencidos, sin la aplicación de intereses. En este momento tengo una capacidad de pago de $300. Anteriormente el crédito lo tenía por 420. La ley aplica únicamente para los meses de marzo hasta el mes de junio. Según el BIES, en 5 meses acogieron 3.209 solicitudes que debían cumplir parámetros como el último pago en febrero, la disminución salarial o la notificación de su empleador. La pandemia, sin embargo, no tiene fecha de expiración. Posiblemente en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, hasta la fecha, ¿no es cierto?, pueden estar todavía en esa condición de cesantes. Podemos ampliar los plazos hasta 25 años, incluso considerar un periodo de gracia para el pago del capital. A las mismas condiciones que me dieron en primera instancia, y de esa manera no perder mi casa. Desde este viernes los vencimientos deberán pagar intereses, pero la Junta Monetaria aprobó un alcance que otorga 61 días a los prestatarios para que no se afecte su calificación crediticia, informó Jorge Escobar. Ante una posible segunda ola de contagios por COVID-19, todas las actividades al aire libre de diciembre en la capital quedarán suspendidas. La decisión fue ratificada por el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Tal como lo acabó de escuchar, Quito a sus 486 años de fundación no tendrá festejos al aire libre. De esta manera, el canelazo en la esquina, la farra con disco móvil en la calle, los juegos tradicionales y los deportes cerrando la calzada quedan suspendidos para estas fiestas. No vamos a tener eventos públicos, no vamos a poner en riesgo a la ciudadanía, vamos a activarnos con temas culturales online, telemáticos, a través de redes sociales. Pero no solamente las fiestas de Quito no se llevarán adelante en lugares públicos. A esto se suman las celebraciones de Navidad y fin de año. No necesariamente
por un año que no tengamos las festividades, que no podamos visitar a nuestros familiares, que no podamos hacer Navidad, fin de año, fiestas de Quito, porque esto a mediados de enero sería una catástrofe. Quito es el cantón de la provincia de Pichincha que mayor número de contagios por COVID-19 presenta. Este jueves 57.680 fueron los confirmados que padecen la enfermedad. Los casos tabulados de positivos en los restantes 7 cantones llega apenas a los 4.970. Se van a comprar más pruebas, se van a buscar la manera de adquirir vacunas para la ciudad capital. Tenemos que seguir luchando contra esta pandemia que está para largo. La preocupación de la autoridad local es que debido a la indisciplina ciudadana, la capital puede enfrentar una segunda ola de contagios. De ahí que continuar cumpliendo las medidas de bioseguridad y evitar aglomeraciones se muestran como posibles soluciones. Informó Javier Rosero. La Asociación de Bares del Guaya solicita al COE cantonal que flexibilice las restricciones en la venta de bebidas alcohólicas de jueves a domingo. Piden que les permitan vender de 17 horas hasta la medianoche. Le ha tomado más de 2 décadas labrar su negocio, que hoy luce sin mayores opciones. Ernesto optó por hacer un giro en el servicio para sobrevivir, pero la proscripción de la venta de bebidas alcohólicas de jueves a domingo, dice, es un trago amargo. Reinvertimos, renegociamos con los dueños de los establecimientos. Y con esto prácticamente Guayaquil está como un pueblo fantasma, ni los lunes, martes y miércoles no viene nadie. La medida fue adoptada por el COE cantonal tras constatar un aumento significativo de casos en Guayaquil. Nadie quiere otro marzo. Es una lucha por la vida. Luego que tenemos la vida, afianzamos la vida, entonces podemos pensar en el resto. Que hay prioridades. Su local en las calles 38 entre García Goyena y Bolivia es parte de la huella de una crisis que, como la pandemia, no da tregua. Que por favor Macayano deje vender de 5 a 12, de lunes a sábado. ¿Qué les han dicho sobre esa petición? Estamos esperando que nos dé respuesta. Aquí el director de riesgo, pero nosotros necesitamos consensuarlo principalmente con la señora alcaldesa y con el resto de miembros del COE. Son opiniones, son válidas, tenemos que escucharlas. Es duro para nosotros vivir solo de la comida, no nos resulta, no nos da. Están en medio de la amenaza del COVID y el destino de sus negocios. Entre el miedo y el hambre, informó Jorge Escobar. Más adelante les contamos, en Machala un hombre fue asesinado al estilo sicariato en un evento público. Los detalles aquí en TVC. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. Un asesinato al estilo sicariato se registró en la parroquia Puerto Bolívar, en la ciudad de Machala. La víctima, un conocido sonidista, quien hacía trabajos eventuales para el GAT municipal, recibió 8 impactos de bala durante un acto público. En este escenario, ubicado detrás del jardín comedor de la parroquia Puerto Bolívar, sucedió la tragedia. Funcionarios del GAT municipal llevaban a cabo un acto de socialización de obra cuando de pronto se escucharon detonaciones. Todo transcurrió en cuestión de segundos. Llegan al evento, los individuos van directamente a la persona. Es por eso que digo que es un hecho premeditado, planificado, porque van directamente a esta persona, realizan los disparos e inmediatamente abandonan en una motocicleta. El atentado al parecer estaba dirigido contra Jairo Javier Vera Vázquez, sonidista de 29 años, quien recibió 8 impactos de bala en su cuerpo del calibre 9 milímetros. El chico estaba ahí, uno dicen que entraron por acá, otros dicen por acá, en realidad no se sabe. Nada, si todo el mundo se tiró al piso. Al parecer, el acto se hallaba sin resguardo policial a pesar de que este sitio está catalogado como zona caliente por la Policía Nacional. La esposa del occiso indica que no tenían enemigos. Todo estaba tranquilo, por eso no había conversaciones, ni llamadas, ni amenazas, nada. Todo se dio de un rato a otro. Personal de la unidad de criminalística en el lugar realizaron el levantamiento del cadáver. Asimismo, fijaron 9 indicios balísticos que quedaron regados en la escena del crimen. La víctima deja 4 menores de edad en la orfandad, informó Richard Ceballos.
Un guardia de seguridad recibió un disparo en la cabeza por parte de un sujeto que intentó robar en una ferretería en Quevedo, provincia de Los Ríos. La acción violenta quedó registrada en video. Fueron segundos terribles en una ferretería en Quevedo. En ese video se observa al antisocial ingresando al negocio y a los pocos segundos esta acción. El guardia forcejea con él y lo toma de la camiseta, se le cae el gas pimienta y ese instante es aprovechado por el sujeto peligroso que saca el arma de fuego y le dispara en la cabeza a pocos centímetros de distancia y huye de ese sitio dejándolo tirado en el piso. Después de este sangriento intento de robo, los habitantes de la cooperativa Nicolás Infante Díaz de ese cantón de la provincia de Los Ríos se acercaron, querían ayudar. En un carro, en otro carro, movilizado. Pero por la gravedad de la herida en el cráneo, se les hizo imposible. Uniformados de la Policía Nacional arribaron al lugar. Muchos solicitaron una ambulancia. La bala había ingresado por el occipital derecho del celador. Aquí se vivieron momentos de desesperación, hasta que los gendarmes decidieron llevarlo a un hospital en un patrullero. Por proteger y brindar seguridad, ha sido disparado y de la cual está internado ahorita en el Hospital del Seguro de esta ciudad de Quevedo. Por ahora iniciaron acciones de búsqueda de ese delincuente. La Fiscalía y la DINASEC realizan extensas investigaciones. Ahorita la Policía Nacional, a través de la unidad de criminalística, está recabando toda la información, los indicios. La víctima está hospitalizada con pronóstico reservado, según versiones de familiares, hasta la noche de este miércoles, informó Charlie Pisa. Lamentamos informar que en el transcurso de este jueves, el ciudadano que recibió un impacto en la cabeza finalmente perdió la vida. Y les contamos que en la vía Achone un adulto mayor fue asesinado bajo la modalidad de sicariato. El cuerpo con varias heridas de bala fue encontrado en el interior del vehículo que conducía. Al hombre de 70 años de edad literal le cayó el manto de la noche cuando circulaba en sentido del Carmen Santo Domingo. Según testigos que por temor a represalias no se identificaron, a la víctima le seguía una moto con dos ocupantes. Cuando este disminuyó la velocidad por un rompevelocidades, el copiloto tiró del gatillo por varias ocasiones. Producto de eso, la persona fallece. Al momento está la policía investigando con el fin de dar con los causantes de esta muerte. Trascendió que fue asesinado con 7 disparos que le propinó un gatillero, mejor dicho, asesino a sueldo. El cuerpo quedó sobre el volante. En el lugar de los hechos, personal de criminalística fijó 10 vainas hervidas. Es una motivación de violencia interpersonal, igualmente tipo sicariato. El comandante de la zona 4, general Fausto Buenaño, confirmó que el occiso era propietario de 2 centros de diversión para adultos y que el hijo del asesinado también habría muerto en similares características meses atrás. Esta persona que falleció ayer parece que es del padre de la persona que fue igualmente asesinada, me parece por el mes de enero, en el sector de Ventanas de la provincia de Los Ríos. Entonces estamos investigando, estamos trabajando con los ejes investigativos con el fin de dar con los causantes y ver cuál es la problemática que hay contra esta familia. Agentes de las diferentes unidades investigativas trabajan en campo para determinar las causas del violento crimen. El alto oficial indicó que no conoce que el fallecido haya denunciado algún tipo de amenaza que ponía en riesgo su vida. Entonces son problemas que a veces ya salen del alcance del trabajo policial, pero nosotros, aparte de esto, nosotros estamos trabajando con el fin de evitar venganza, cuentas pendientes, interrogantes que solo el tiempo y las investigaciones determinarán por qué padre e hijo fueron asesinados bajo la misma modalidad, es decir, muerte por encargo. En Quito informó Iván Casamen. En flagrancia fueron detenidas 3 personas. Agentes judiciales los sorprendieron cuando robaban una peluquería. Los sospechosos alcanzaron a empacar un televisor, un DVD, así como el celular del propietario y algo de dinero. Es un caso delictivo que se podría calificar de Ripley. 2 de los 3 sospechosos ingresaron como clientes a la peluquería. Los varones incluso se hicieron cortar el cabello. Pidieron un corte de moda. Cuando el barbero terminó su trabajo, le cancelaron, amenazándole con un cuchillo. En el momento que acabe el señor peluquero de cortar el cabello, ellos se levantan, sacan el cuchillo y proceden a amedrentar para poder sustraerse las pertenencias.
En medio de la intimidación, uno de los detenidos atacó al peluquero de 63 años de edad, causándole una herida de consideración. La sangre en el local evidenciaba que el corte tenía que ser atendido de urgencia. Avanzamos al lugar a verificar. En el punto se suscitó un asalto y robo, de producto del cual resulta herida la persona propietaria del establecimiento. Un testigo del violento hecho buscaba ayuda. Por suerte, por el lugar circulaban agentes de la Judicial de Quito, quienes actuaron en caliente y sorprendieron al interior del local a 2 hombres y una mujer, que ya tenían algunos artículos empacados y listos para llevarse. De acuerdo al modus operandi y a las características físicas de las personas que actuaron en este evento, nosotros pensamos que no es la primera vez. Se trataría de integrantes de una presunta banda delictiva que se movían por el sector de Quitumbe. El modus operandi: perfilar locales y personas vulnerables para no levantar sospechas. Andaban a pie, en ocasiones se iban en transporte público. En el momento de amañatar a las personas, cerraban el local y procedían a utilizar cualquier vehículo para no levantar sospecha alguna. Audaces y violentos como solo ellos acostumbran ser. En esta oportunidad se les acabó la buena racha y terminaron esposados. En Quito, informó Iván Casamen. En el mercado mayorista fue detenida una persona que al parecer custodiaba sustancias sujetas a fiscalización, armas blancas y varios litros de licor artesanal. Las autoridades presumen que en este centro de abasto existirían redes de microtráfico. Fue un operativo rutinario con resultados sorpresivos. En uno de los puestos de frutas del mercado mayorista se encontraron sustancias sujetas a fiscalización e implementos para el consumo, varios litros de licor artesanal, pistolas de juguete, teléfonos móviles, cuchillos y hasta machetes. También había teléfonos celulares que aparentemente son sustraídos, los cuales les cambian por droga para poder consumir. La persona que se encontraba en el lugar, presumiblemente custodiando los objetos, fue detenida. El joven de aproximadamente 28 años de edad será investigado. Al parecer era el custodio y el encargado de la venta de las sustancias sujetas a fiscalización. Aparentemente también es consumidor. El Cabildo presume que la proliferación del comercio informal dentro del mayorista ha contribuido para el cometimiento de otros delitos. Que están haciendo centros de acopio, como acabamos de ver, de sustancias sujetas a fiscalización, y también existen aquí centros de planificación de distribución del microtráfico. Funcionarios municipales, militares y policías efectuaron el operativo. Los controles migratorios determinaron que 200 extranjeros pernoctan en el mercado sin permiso. Por el momento les hemos retirado del lugar, pero mañana van a volver y así va a ser todos los días. Entonces la administración del mercado debe tomar las soluciones inmediatas y radicales. Datos municipales establecen que actualmente en el mercado mayorista existen 1.392 comerciantes censados, al menos 100 vendedores informales y 400 trabajadores extranjeros. Existe una pugna entre nacionales y extranjeros por el tema del laboral. En los días de feria circulan aproximadamente 20.000 personas, mientras que en las fechas de menor movimiento se contabilizan cerca de 12.000, informó Sofía Vintimilla. Son como ángeles, blancos ángeles, que luchan noche y día con pasión. Son nuestros ángeles, blancos ángeles. Luego que Televicentro junto a la Fundación Jonathan dieran a conocer a través de nuestra campaña TVC Te Quiere a Salvo el caso de Marta Sandoval, una madre soltera con discapacidad que vivía prácticamente en la calle, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Midubi, le entregó su casa propia dentro del programa Casa para Todos. Veamos. Me siento impotente, ¿no? De no poder ahora hacer. Después de miles de lágrimas al haber pasado por tanto, incluso dormir en las calles junto a sus 3 hijos, hoy por fin las lágrimas de Marta Sandoval son de felicidad. Dice que es el mejor día de su vida, pues su sueño de tener su casa propia se hizo realidad. Digna, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda hace la entrega de la vivienda a la señora Marta Sandoval. Muy feliz, muy emocionada porque sé que es mi casa y que nadie me va a andar sacando ni tampoco me van a ver mal. Y no voy a andar rodando de nuevo, de lado a lado, o durmiendo en quebradas, o durmiendo en plástico.
Fue el pasado mes de mayo durante una de las entregas de kits de alimentos a las familias más necesitadas en el confinamiento a través de TVC Te Quiere a Salvo, la campaña solidaria que llevó adelante Televicentro junto a la Fundación Jonathan, que conocimos a Marta y a sus 3 pequeños en condiciones preocupantes. No tenían ni qué vestir ni qué comer. No tengo ahora los medios para yo caminar, ver por ellos, trabajar, comprarles su ropa, sacarlos por ahí. O como antes yo hacía con ellos, entonces ahora no es fácil para mí. De tener sus cosas propias, un trabajo para mantener su hogar, la vida le cambió rotundamente luego que le detectaron neuropatía, una enfermedad que afecta sus músculos y nervios, postrándola en esta silla de ruedas. Un caso que conmovió a nuestros fieles televidentes, quienes hicieron inmediata su ayuda. La tele, un PlayStation, un DVD, lo que ellos más querían. Feliz, mi licuadora. Todo lo que es las camas, las cobijas. Qué apenas ahora teníamos una cobija y ahora tenemos mucho. Les agradezco un mundo. Tras presentar su caso, el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda evaluó su situación y luego de 7 meses, el sueño de esta familia que ha sufrido tanto es una realidad para que puedan escribir una nueva historia. Decirles a ustedes, decirles lo mucho que han hecho por mí, agradecerles lo único que puedo, porque el que les va a pagar por todo lo que han hecho por mí es Dios. Es el fruto de mucho trabajo, el sueño hecho realidad de una familia vulnerable, gracias al gobierno central, al MIDUBI y el señor ministro que ha tenido la bondad de estudiar a profundidad este caso, en el cual Marta y sus hijos ya estarán seguros en su propia casa. Además de Marta, 4 familias más recibieron por parte del MIDUBI su vivienda propia. Pero es una bendición que tenga una casita donde yo vivir con mi familia, mis hijos. Sí, me siento feliz, gracias a ese gobierno, gracias a las chicas de MIDUBI. En Quito informó Adriana Rojas. Bueno, hay que seguir con responsabilidad todos los protocolos de seguridad. Usar la mascarilla, lavarse las manos frecuentemente, evitar las aglomeraciones y respetar el distanciamiento social. Con esto nos despedimos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.